está el presidente Perón. ¿Ya está? ¿Arrancamos? Ay, no importa. Bueno. Hola, buenos días todos, todas y todes. Somos residentes de primer año, Paola Chani y Paula Tapcar, de la Residencia Bioquímica Clínica del Hospital Intersonal de Agudos, Presidente Perón, de la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Para este corevio realizamos un ateneo titulado Leucemia prolinfocítica T, a propósito de un caso. En primera instancia, presentaremos el caso clínico, luego definiremos lo que es la leucemia prolinfocítica T, continuaremos con su diagnóstico, tratamiento y las correspondientes conclusiones. Respecto al caso clínico, el 16 de junio del año 2022 ingresa un paciente de sexo masculino, 77 años de edad, sin sintomatología. Es derivado de un servicio de nuestro hospital, el servicio de hematología. Se decide realizar un hemograma en el laboratorio central de nuestro hospital. Utilizamos el autoanalizador Rubí Celdin y este arrojó un recuento de glóbulos blancos indeterminado que dio por fuera del rango de linealidad. Y la hemoglobina dio por debajo de los valores de referencia. En este histograma se puede observar una nube blanca debido a la presencia de células atípicas. E inferimos que esta indeterminación de la concentración de hemoglobina es debido a una hiperleucocitosis. Por lo tanto, se decidió realizar una dilución 1,5 para lograr entrar en el rango de linealidad. Se obtuvieron los siguientes resultados: un recuento de glóbulos blancos de 760.000 por microlitros, la concentración de hemoglobina de 10,5 gramos por decilitro, un hematocrito de 31,9% y plaquetas de 65.000 plaquetas por milímetro cúbico, generándose una hiperleucocitosis, anemia y plaquetopenia. Se procedió a realizar un frotis con la coloración Mayrum-Wall-Giemsa, en la que se observan estas sombras nucleares, se observan linfocitos, algunos con un nucleolo, otros con 2 nucleolos, una relación elevada entre el núcleo y el citoplasma, presentando el citoplasma protuberancias o también denominadas BLEBs. El 12 de junio del mismo año se realizó el procedimiento de leucoféresis. Antes de hablar detalladamente de lo que es, vamos a introducir el concepto de la féresis, que es un proceso por el cual, mediante una fuerza centrífuga, se separan los componentes sanguíneos de interés a través de su diferente densidad y se devuelve el resto al torrente sanguíneo. Tenemos diferentes tipos de aféresis, plasmaféresis, plaquetaféresis, eritroaféresis, utilizándose esas para transfusión, y la leucoféresis para la terapéutica, que es lo que se aplicó a nuestro paciente en la fecha del 12 de junio. Entonces, ¿qué es la leucoféresis? Es un procedimiento por el cual se reduce en un tiempo de procesamiento mínimo el número de leucocitos de pacientes cuyos recuentos leucocitarios son anormalmente elevados. Tenemos que tener ciertas consideraciones del paciente, como el sexo, peso, altura, hematocrito, que se van a colocar en el equipo para calcular la volemia. También es necesario que el paciente esté hemodinámicamente estable. Esto quiere decir que no se le estén dando ionotrópicos, que no tenga arritmias. Por lo tanto, que sea la volemia como que sea hemodinámicamente estable, nos va a servir para poder aplicar el proceso de leucoféresis. Este es un esquema demostrativo del equipo de leucoféresis que se utilizó, que es el Haemonetics MCS900 Plus. Al paciente, a través de la vía central, se le empieza a extraer la sangre. A medida que se le va extrayendo por este circuito, la sangre es anticoagulada con citrato. La sangre pasa por todo este circuito hasta que llega aquí, que se lo conoce como bowl o centrífuga, y es por donde la fuerza centrífuga empieza a separar los componentes según su densidad. Del lado interno va quedando el plasma, mientras que del lado externo los glóbulos rojos. Los glóbulos blancos van pasando
a esta bolsa. El equipo tiene sensores que dice hasta acá seguimos extrayendo, hasta acá no. Una vez que se cumplió el límite de extracción de los glóbulos blancos, esta bolsa del ángulo inferior derecho, que es de aire, sirve para el retorno del plasma al paciente. Este es el equipo que se utilizó. Esta es lo que dijimos recién, la centrífuga, también denominada bowl, y acá figuran las bolsas de extracción. Esto es lo que se le extrajo al paciente. Toda esta capa corresponde a los 800 mililitros de glóbulos blancos que se le extrajo, mientras que en el fondo tenemos lo que representan los glóbulos rojos. A modo esquemático, acá presentamos una tabla para comparar lo que sucedió previo a la leucoféresis y luego de este proceso. Como dijimos, el paciente ingresó con un recuento de 760.000 glóbulos blancos por microlitro. Luego de la leucoféresis, que se realizó el 12 de junio, el recuento de glóbulos blancos disminuyó a 470.000 por microlitros. Por lo tanto, la leucoféresis tuvo el efecto deseado. En las próximas fechas se realizaron estudios complementarios. El 29 de junio del mismo año se realizó un control en el servicio de hematología. El hemograma arrojó los siguientes resultados: un recuento de glóbulos blancos de 537.000 por microlitro, una concentración de hemoglobina de 11,8 gramos por decilitro, el hematocrito de 37,7% y plaquetas de 127.000 por milímetro cúbico. Y en esta fecha se solicitaron estudios complementarios en los que se utilizó una muestra de sangre entera anticoagulada conecta, se realizó biología molecular, citometría de flujo y citogenética. Respecto al resultado de biología molecular, se detecta un rearreglo clonal en el gen TCR gamma. El clon emplea fragmentos TRGB9 y TRGJ1. Respecto a los resultados de citometría de flujo, no presentan aberraciones fenotípicas detectables y las células que se detectaron fueron con un fenotipo de estirpe T con los marcadores CD3 positivo, CD4 positivo, CD45 positivo. Y respecto a la citogenética, el resultado fue sin respuesta, por lo que se interpretó que con las técnicas de cultivo aplicadas no se obtuvieron células en división para realizar el análisis cromosómico. Finalmente, se concluye que el diagnóstico es de leucemia prolinfocítica T y se trató con fludarabina y allopurinol. Se planeó una internación para la cual fue desde el 21 de julio al 29 de julio una internación programada para poder recibir sesiones de leucoaféresis. Al ingreso el paciente presentaba un recuento de leucocitos de 880.000 por microlitro, mientras que a su alta fue de 230.000 leucocitos por microlitro. Por lo tanto, podemos seguir afirmando que esta terapéutica de leucoaféresis es efectiva. El 5 de agosto el paciente viene al servicio de hematología de nuestro hospital, ya que presentó inyección conjuntival, sordera y manifestaciones dérmicas. Como podemos observar en las imágenes, acá en la esclera del ojo podemos ver esa infiltración que puede ser asociada a la hiperleucocitosis, como así también la infiltración dérmica. A lo que los médicos le solicitan 3 estudios. En principio, un control hematológico para saber el recuento que posee en ese momento, una resonancia magnética nuclear y un análisis citofísico-químico del líquido cefalorraquídeo. Estos 2 últimos estudios se pensaron porque querían saber si había alguna infiltración leucocitaria que estuviera afectando al sistema nervioso central, los cuales arrojaron los siguientes resultados. En el hemograma podemos ver que hay un recuento leucocitario de 382.000 por microlitros, una concentración de hemoglobina de 11,5 gramos por decilitro, un hematocrito de 37,7% y un recuento de plaquetas de 86.000 por milímetro cúbico, lo cual podemos seguir viendo que sí persiste esa hiperleucocitosis y la plaquetopenia. La resonancia magnética nuclear sin particularidades, como así también el líquido cefalorraquídeo.
A partir de ese momento, el paciente siguió su tratamiento farmacológico en el periodo del 18 de agosto del 2022 al 9 de febrero del 2023, con también controles en el servicio de hematología mediante hemograma y frotis de sangre periférica. Podemos ver la tendencia de ese periodo de tiempo del recuento de leucocitos. Lamentablemente, el 3 de marzo obitó. Entonces, para poder hablar de la patología que presentó este paciente, como nosotros dijimos, leucemia prolinfocítica T, está bueno definirla. Es una leucemia agresiva de células T que está caracterizada por la proliferación de prolinfocitos pequeños a medianos con un fenotipo postímico de células T que afecta tanto a sangre periférica, vaso, piel, ganglios, hígados y médula ósea. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud a esta patología la describe dentro de las leucemias de células maduras T y natural killer. En cuanto a la epidemiología, podemos ver una incidencia de 2 casos por 1 millón de habitantes. Predomina en el sexo masculino, con una edad media de 65 años. Es muy poco frecuente en menores de 30. Y el pronóstico, lamentablemente, tiene una supervivencia menor a 1 año con un curso clínico muy agresivo. Entonces, para ponernos en temas y recordar un poco, como ya sabemos, la hematopoiesis, a partir de una célula madre hematopoyética multipotencial, surgen los precursores comunes, mieloides y linfoides. En este caso, nosotros nos vamos a abocar al linfoide, más precisamente a los prolinfocitos. Sabemos que la maduración de los linfocitos T se lleva a cabo dentro del órgano que es el timo, cuando progresan desde la corteza del timo hacia la médula. Como también tenemos que recordar que los linfocitos en sus membranas poseen receptores para poder identificar esos antígenos. Sabemos que el receptor, que se denomina TCR, está constituido por una cadena beta, una cadena alfa y cadenas accesorias. Esa cadena beta y alfa están unidas entre sí por un puente disulfuro y van a tener una región constante y una región variable. En la región variable sabemos que se hacen los rearreglos de los segmentos BDJ, por lo que cada linfocito T tiene su especificidad ante los antígenos. Además, el TCR necesita de correceptores, de proteínas correceptoras como CD8 y CD4, como también estimuladoras, que acá pusimos un ejemplo, CD28 que activa y CTLA4 que inhibe. Entonces, la maduración comienza por una célula Pro-T que va a sufrir recombinación BDJ de la cadena beta y que aún no está constituido ese TCR característico del linfocito T maduro, como tampoco van a tener los correceptores CD4, CD8 negativos, son ambos. Entonces, esta célula se denomina doble negativa, lo cual prosigue a una célula denominada Pre-T grande, donde la señal de la formación del TCR, es decir, tiene un pre-TCR porque tiene una cadena alfa sustituta, induce la proliferación de esta célula y al agrandamiento de su tamaño. Cuando esta célula queda en reposo, su tamaño disminuye, dando lugar a una pre-T pequeña, donde acá sí va a haber una recombinación de la cadena alfa, dando como resultado una célula doble positiva, ya que tiene la presencia de su TCR con sus correceptores CD4 y CD8. Estas células van a proseguir por un proceso de selección positiva y negativa. Luego de ese proceso de selección positiva y negativa, que es muy favorable, ya que de esta manera los linfocitos T no van a ser autorreactivos, es decir, no van a atacar las células propias del organismo, van a proseguir a ser células simple positivas, es decir, van a tener su TCR y van a optar cada uno por ser CD4 positiva o bien CD8 positiva. Entonces podemos hablar de una célula madura, es decir, un linfocito T maduro virgen,
que va a migrar desde la médula del timo hacia los órganos linfoides secundarios. Como dijimos que la maduración, durante el proceso de maduración adquiere el TCR y sus correceptores, también se van a diferenciar por distintas proteínas que van a tener en su superficie o en su parte citoplasmática, como son CD7 desde un protimocito hasta la célula T madura, CD1A que va a estar presente durante la maduración del timocito cortical, CD2, CD5, desde el timocito subcapsular hasta la célula T madura, CD3, que en principio va a ser citoplasmática y luego va a pasar a su superficie, CD4 y CD8, como previamente lo expliqué, y TDT, que va a ir desde su presencia va a estar desde el protimocito hasta el timocito medular. Bueno, respecto a las manifestaciones clínicas que presenta esta enfermedad, pueden ser manifestaciones hematológicas con una leucocitosis mayor a 100.000 glóbulos blancos por microlitro, anemia, trombocitopenia. En el 40% de los casos, los pacientes pueden presentar hepatomegalia, en el 73% esplenomegalia, en el 50% de los casos linfadenopatías, en el 14% derrames pleurales y ascitis, mientras que en el 30% infiltraciones de piel. Esta enfermedad tiene diversas complicaciones. Por un lado tenemos el síndrome de hiperviscosidad, que debido a la hiperleucocitosis hay una obstaculización del flujo sanguíneo, aumentando la viscosidad. Esto va a generar diferentes manifestaciones clínicas. Algunas van a ser neurológicas, como mareos, cefaleas y vértigo. Otras van a ser manifestaciones oculares, como la visión borrosa en el caso de nuestro paciente. Y otras van a ser manifestaciones hemorragias e infiltraciones en mucosas. Otra complicación es el síndrome de lisis tumoral. Como sabemos, el síndrome de lisis tumoral es una emergencia oncológica que resulta luego de una terapéutica o puede ser un proceso espontáneo de lisis de las células tumorales. Al lisarse, estas liberan sus componentes intracelulares, como por ejemplo se liberan los ácidos nucleicos. Si recordamos los ácidos nucleicos a través de todas las enzimas, la xantinoxiasa va a generar ácido úrico. Con la liberación excesiva de estos componentes intracelulares se genera hiperuricemia. También se va a liberar el potasio intracelular generando hipercalemia. Se va a liberar el fosfato se va a liberar el ADN y debido al catabolismo del ADN y de las proteínas se tiene hiperfosfatemia y una hipocalcemia secundaria a la hiperfosfatemia. Tenemos que tener en cuenta que para el diagnóstico del laboratorio tenemos que saber estos valores: ácido úrico mayor a 8 miligramos por decilitro, cuando la concentración de potasio es mayor a 6 milimol por litro, o la de fósforo mayor a 6,5 milimol por decilitro, calcio menor a 7 miligramos por decilitro. Dos o más de estos parámetros alterados, más uno de estos criterios clínicos, como hipercreatinemia, arritmias y convulsiones, podemos estar ante un caso de síndrome de lisis tumoral. Entonces, como dijimos recién, la lisis de células tumorales va a generar hiperuricemia, que genera vasoconstricción renal. Por otro lado, la hiperfosfatemia con fosfato de calcio genera una hipocalcemia secundaria a hiperfosfatemia y convulsiones. La hipercalemia va a generar arritmias y podemos ver que tanto la vasoconstricción renal como la precipitación del ácido úrico, la precipitación del fosfato cálcico va a generar fallo renal, dando en el paciente edemas. En cuanto al diagnóstico, este puede ser por microscopía, citomorfológico o citoquímica, por citometría de flujo, por biología molecular o por citogenética. En cuanto al diagnóstico citomorfológico, se presentan tres variantes diferentes. Tenemos la presentación clásica, que consiste en linfocitos de pequeño a moderado tamaño, con citoplasma basófilo irregular, con bleps o las llamadas protuberancias.
un núcleo redondo, ovalado o marcadamente irregular, y el nucleolo puede ser único. La segunda variante son linfocitos pequeños, sin nucleolo visible al microscopio óptico. Y por último, la variante cerebriforme, que es la forma menos frecuente. Lo que sí tenemos que saber es que las variedades morfológicas no se van a asociar ni con la clínica ni con el pronóstico del paciente. En esta transparencia quisimos representar las imágenes de los frotis para poder visualizar bien los linfocitos, la relación alta de lo que es el núcleo con el citoplasma, la presencia de un nucleolo o de dos en algunos linfocitos y las protuberancias que presenta su citoplasma. En este frotis se ven las imágenes, las sombras nucleares, como ocurre en nuestro caso clínico. Respecto al diagnóstico citoquímico, los prolinfocitos de células T tienen positividad con el ANA-E y fosfatasa ácida, dando un patrón granular. Y este método rara vez se utiliza para el diagnóstico de rutina. En cuanto al diagnóstico por citometría de flujo, se puede observar que las células T maduras postímica de la LPLT son TDT y CD1 negativos, dándose en el 65% de los casos un patrón de CD8 negativo, CD4 positivo, en el 21% de los casos CD4 positivo, CD8 positivo y en el 13% de los casos CD8 positivo, CD4 negativo, con marcadores T positivos para CD2, CD3, CD5 y CD7, y el CD52 generalmente también está presente y tiene implicancia en el tratamiento, que lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la biología molecular, se ha descrito una alta prevalencia de mutaciones en los genes que codifican JAK1 y JAK3. Recordemos que esta familia de genes se encuentra en la diferenciación y la división celular. En nuestro caso clínico se realizó el análisis en el TCR en la proteína gamma. En cuanto a la citogenética, se describen alteraciones complejas, las más frecuentes en los cromosomas 8, 11 y 14, dándose en el 80% de los casos una inversión en el cromosoma 14 en la posición Q11, Q32. En el 10% de los casos, una translocación 14-14, Q11, Q32 en esas posiciones. En el 70-80% de los casos se presentan alteraciones en el cromosoma 8, ya sea por translocaciones como también por trisomías. Y otras alteraciones frecuentes son las monosomía o de lesión del 11Q, alteraciones del 5Q, 7Q, 12P, 13Q y 17P. En cuanto al tratamiento para esta patología, tenemos que saber que hay terapéuticos, como la fluradabina, que es un análogo de purina, que lo que hace es inhibir la síntesis de ADN, como también la cladribina, que también es un análogo de purina, pero se le suma una característica más que inhibe la regeneración del ADN. Tenemos que tener en cuenta que, como bien explicó mi compañera, puede haber complicaciones como el síndrome de lisis tumoral, lo cual hay que controlar al paciente para que pueda tener una recomposición de fluidos, es decir, que esté bien hidratado. Otro tipo de medicamento que se asocia a este tipo de patología y se le administra a los pacientes es alopurinol. El alopurinol lo que hace es inhibir a la santina oxidasa. ¿Para qué? Para poder disminuir la producción de ácido úrico. Recordemos también que el ácido úrico, si precipita en los túbulos renales, puede generar falla renal. Y alentumab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD52, que se está probando como una nueva terapia y que la realidad es que da resultados esperanzadores. Entonces, como conclusiones, pudimos saber que la LPLT, desde el punto de vista clínico, patológico y molecular, es una enfermedad con un mal pronóstico y que debe ser sospechada ante la aparición de linfocitosis y patología cutánea.
La hiperleucocitosis se asocia a un incremento de la morbimortalidad en pacientes con distintos tipos de leucemia, por lo que requiere rápida atención médica para poder evitar esas complicaciones. La leucoaféresis reduce el número de leucocitos en un periodo breve de tiempo, pero debe ser acompañado por un tratamiento quimioterápico. Si bien la citometría de flujo y biología molecular permiten definir el diagnóstico, cabe destacar que la citoquímica puede orientar sobre la naturaleza de la leucemia. Es esencial el trabajo interdisciplinario, siendo fundamental el rol del bioquímico para poder arribar al diagnóstico. Esta es la bibliografía utilizada y queremos agradecer al Servicio de Hematología y Hemoterapia de nuestro hospital, al doctor Guillermo Duré, Pablo Dinardo y las doctoras Berger y Rodríguez, al técnico Lozada Alejandro y a la doctora Llanos María Lourdes del Laboratorio Central, como así también a la presencia de ustedes. Muchas gracias y les dejamos nuestros medios de contacto. Ya está. Ay, hay que apagar. Espero ganarme algo. Ah, no. Era condición.